si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo. Mahatma Gandhi. Si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo. ¿Te suena a una frase de cajón? A una frase repetida por los medios, una frase repetida por los coaches, en múltiples videos, pero su trasfondo es impresionante. La sabiduría detrás de esa frase es inconmensurable y hoy más que nunca es una de las cosas que más necesitamos comprender como sociedad. Estamos llenos de miles de estímulos queriéndonos mostrar cómo cambiar nuestras finanzas, nuestra apariencia, nuestros sets de videojuegos, nuestro auto, nuestra motocicleta, nuestro corte de cabello, nuestro maquillaje, nuestros programas, nuestros hábitos de deporte o recreación, los lugares que visitamos, las prácticas que hacemos. Pero, ¿qué tanto de eso realmente aporta a mi crecimiento personal? ¿Qué tanto de eso me ayuda realmente a transformarme y buscar un propósito? ¿Qué tanto de eso aporta a mi paz interior? ¿Qué tanto de eso aporta a que cada día me constituya en un mejor ser humano, más compasivo, más amoroso y pueda disfrutar más la experiencia corta que tenemos en este mundo llamada vida? ¿Qué tanto me ayuda a alejarme cada vez más del egoísmo y ser más noble, más abierto, para realmente poder disfrutar todas las bellas oportunidades y experiencias que nos brinda la vida? Cuando vemos ese trasfondo nos damos cuenta de que no es una frase de cajón, no es un cliché, es una de las tantas enseñanzas que nos han dejado grandes pensadores, grandes personajes, grandes seres humanos que realmente han podido encontrar otras experiencias de lo que significa ser humano, pero que por vivir alineados en un mundo materialista hemos olvidado. El día de hoy quiero invitarte a tomar un espacio para ti, para tu crecimiento, para tu reflexión, para tu desarrollo y para tu sanidad. Para ello, quisiera que empecemos por entender el concepto del cambio. Lo único constante que hay en la vida, en el universo, es el cambio. Es paradójico, pero constantemente todo el universo está cambiando, se está moldeando, se está reinventando y se está recreando. Incluso, cuando aparentemente no hacemos nada, nuestro cuerpo, nuestras células están en un constante cambio, el cual permite que sigamos vivos, que podamos desarrollarnos, interactuar y estar activos en este mundo. La única constante que tenemos es el cambio. Más, si analizamos detenidamente, si bien nuestros cambios físicos son constantes, por ejemplo los impulsos eléctricos de nuestro cerebro, los latidos de nuestro corazón, el aire que se mueve por nuestros pulmones es un constante cambio, los seres humanos tendemos a permitir que nuestras mentes se vuelvan rígidas, se vuelvan inamovibles, se petrifiquen en medio de emociones del pasado, experiencias del pasado, personas del pasado, porque hemos vivido ciertas situaciones que nos marcan para bien o para mal. En el video del día de hoy, quiero poner sobre la mesa algunos asuntos para que reflexionemos en conjunto, porque si algo necesitamos como sociedad, es la reflexión profunda para la mejora continua. Y aquello que quiero que reflexionemos es, ¿qué tanto estás esperando de los demás para justificar los resultados de tu vida? Y cuando hablo de resultados, no me estoy refiriendo a resultados económicos. Hablo de los resultados emocionales, de la sensación de propósito, del amor por lo que haces, de tus relaciones personales, de la sintonía con tus sueños, del equilibrio, la paz y el balance que experimentas cuando no hay nadie a tu alrededor, de la coherencia con la que desarrollas tus actos y sales a vivir en el mundo día a día. Para ello quiero compartirte una historia de Pedro Pablo Sacristán llamada Mi pequeño mundo se ha roto. Había una vez un pequeño resorte que vivía tranquilo y seguro dentro de su bolígrafo. Aunque oía muchas cosas procedentes del exterior, vivía creyendo que fuera de su mundo, el bolígrafo, no había nada bueno. Solo pensar en dejar su bolígrafo le daba tal miedo que no le importaba pasar su vida encogiéndose y estirándose una y otra vez en el minúsculo espacio del bolígrafo. Pero un día se acabó la tinta y cuando su dueño lo fue a cambiar tuvo un despiste. El resorte saltó por los aires y fue a parar al desagüe del lavamanos, y por ahí se perdió de vista. El resorte, aterrorizado y lamentándose de su suerte, atravesó tuberías y tuberías, pensando siempre que aquello era su fin. Durante el viaje por las cañerías no se atrevió a abrir los ojos de puro miedo, sin dejar ni un momento de llorar. Arrastrado por el agua siguió hasta ir a parar a un río. Cuando la corriente perdió fuerza, al ver que todo se calmaba, dejó de llorar y escuchó a su alrededor. Y al oír solo los cantos de los pájaros y el viento en las hojas de los árboles, se animó a abrir los ojos.
Entonces pudo ver las aguas cristalinas del río, las piedras del fondo, los peces de colores que en él vivían y jugaban, y comprendió que el mundo era mucho más que su pequeño bolígrafo, y que siempre había habido muchas cosas en el exterior esperando para disfrutarlas. Así que después de jugar un rato con los peces, fue a parar a la orilla, y después a un campo de flores. Allí escuchó un llanto que le llevó hasta una preciosa flor que había sido pisada por un conejo y ya no podía estar recta. El pequeño resorte se dio cuenta entonces de que él podía ayudar a aquella flor a mantenerse recta, y se ofreció para hacer su vestido. La flor aceptó encantada, y así vivieron juntos y alegres, y siempre reían al recordar la historia del resorte, cuando pensaba que lo único que había en la vida era ser el triste resorte de un pequeño bolígrafo. Si bien es una historia para niños, las reflexiones que plantea son extremadamente interesantes, y una de ellas es que el principal artífice de nuestro cambio interior es la forma en la que nos percibimos. Es fácil atribuir la responsabilidad de nuestros defectos, nuestros comportamientos y limitaciones a la sociedad, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros compañeros. Sin embargo, somos realmente nosotros los que tomamos todas y cada una de las apreciaciones, estímulos e interacciones que recibimos del mundo y los hacemos propios. Es como si tomáramos cada una de esas palabras, cada una de esas situaciones, cada uno de esos comportamientos y lo pusiésemos en la repisa de nuestra alma, decidiendo qué queremos atesorar y qué queremos sacar para la basura. Hoy quiero invitarte a que, así como sacas espacio para tus rutinas diarias, como por ejemplo ejercitarse, preparar el café, abordar el transporte al trabajo, ver televisión, hacer los quehaceres, estudiar y demás, puedas sacar un espacio para revisar tu interior, un espacio para sentirte, para ir a la repisita de tu alma y revisar cada una de esas emociones, situaciones, comportamientos, recuerdos que tienes allí almacenados y que incluso muchas veces olvidas porque están escondidas en el fondo oscuro del cuarto donde ya no se ve la luz. Porque son esos recuerdos, esos comportamientos, esos patrones, son esos paradigmas adquiridos los que te atan a rutinas y a círculos viciosos que vas a repetir una y otra vez. Mientras te cuestionas por qué te sientes estancado. El propósito de los minutos que has invertido el día de hoy en este video es contribuir a tu crecimiento, haciendo un profundo análisis de aquello que te ancla al pasado. No estoy diciendo que todo es malo. Allí en ese mismo lugar, en esa repisita de tu alma donde tienes atesorados todos esos recuerdos, situaciones, comportamientos, patrones, paradigmas, también encontrarás las situaciones más bellas, los comportamientos más hermosos, los recuerdos más limpios que te han ayudado a forjar tu carácter y a desarrollarte como ser humano. Todo aquello que te aporta, que te suma, que contribuye a tu equilibrio y que contribuye a que tu experiencia en esta vida sea grata, sea feliz, sea pacífica, sea armoniosa, todo esto es digno y necesario de conservar. Más, aquello que solo tú sabes que es nocivo, debemos identificarlo. Normalmente en los seres humanos el primer paso para superar una situación dañina siempre será reconocerlo. Por ejemplo, las personas que están en rehabilitación por temas de bebidas alcohólicas, como primera medida, deben reconocer que tienen un problema con el alcoholismo. Cuando las personas tienen problema de comportamiento, de carácter de agresividad, de irritabilidad, lo primero que tienen que hacer es reconocer que esto es un problema para ellos y sus seres cercanos. El primer paso en la vida cuando tú quieres lograr un cambio de fondo es reconocer las situaciones y patrones que te llevan a desear dicho cambio. Y aquí radica el peso tan maravilloso y la enseñanza tan valiosa de la frase de Mahatma Gandhi. Si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo. Para ello, hoy te quiero compartir 5 actividades que en mi caso fueron de mucha utilidad y podrían ayudarte mucho, y que es clave que puedas hacerlas disponiendo de un espacio de reflexión, en un ambiente tranquilo, donde puedas sentirte libre y puedas estar en paz. Número 1. Analiza cuáles son los comportamientos, las facetas, las actitudes que más te gustan de ti.
e identifica qué es aquello de ti de lo que no te sientes tan orgulloso. Número 2. Revisa si todos los patrones de comportamiento, de todos esos recuerdos, de todas las emociones que estás viendo allí, están aportando para la consecución de tus objetivos a nivel emocional, a nivel de estabilidad, a nivel de crecimiento y a nivel de proyección. Es decir, que se alineen a tu propósito. 3. Trata de identificar de dónde vienen, qué los originó, cómo se crearon. 4. Siente si a hoy son necesarios. Si aquello que te llevó a crear esos comportamientos, esos patrones, esos paradigmas, aún existe, aún es importante, si aún te ayuda de alguna manera, si aún te aporta, si aún te suma. Y finalmente, 5 y más importante, de todo, toma la decisión de qué quieres conservar. Toma la decisión de qué quieres que te siga acompañando. ¿Qué quieres llevar puesto en tu día a día cuando salgas a caminar en el mundo? Porque recuerda, solo tú puedes cambiar aquello que llevas dentro. Y de eso dependerá la forma en la que podrás percibir día a día todas y cada una de las situaciones que te rodean. Antes de terminar, quiero agradecerte por los minutos que has dedicado a este video. Y quiero recordarte que eres valioso, que importas, que haces un cambio día a día en la vida de las personas. Que sin ti el mundo no sería igual. Porque aunque tú no lo dimensiones, aunque tú no lo percibas, hay personas que en las memorias de su alma tienen guardados hermosos recuerdos contigo. Feliz día.